sí tenemos que seguir hablando sobre las decisiones difíciles que hoy enfrenta la oposición a raíz de del lamentable papel en la Suprema Corte. Este es un tema, la decisión, la polémica entre los 6 votos y los 8 votos, pero es que no, mejor si son 6, pero la polémica que se dio en la sesión del pasado 5 de noviembre en la Suprema Corte, por supuesto que llegó al debate en el Senado, lo que provocó que se calentaran los ánimos, sobre todo entre la oposición, particularmente el PRIAN. Dice Gerardo Fernández Noroña que la Corte se destruyó a sí mismo, pero digo yo que en realidad la Corte terminó por tumbar al PRIAN. Vamos a ver esto porque así empezamos esta noche. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por Morena. Adelante, senador presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Larga vida Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6. Porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 340 diputados y diputadas, de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo. Tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar
a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir, no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6, y luego si no lograban 6 iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta, y luego cuando se quedara sola Norma Piña iba a decir la Constitución soy yo, y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, ¿me permite, senador sí, Noroña? nada más termino esto, y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta. Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con mucho gusto. Gracias. Adelante, 1 minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, y sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento, y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene, quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei. Muchas gracias, presidente. Compañero. Gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se lo chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se los chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo, en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola, no solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. ¿Saben cómo se los vamos a cobrar? Continúe con su tiempo, senador. Continúo, pero creo que me quieren hacer. ¿Con qué objeto, senadora Telles? Muy bien, la anotamos al final. Ninguna pregunta. Adelante. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México. La democratización del poder judicial y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo, porque les digo desde ahora
que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum. Pues así se puso de a peso. Así se puso de a peso cuando Gerardo Fernández Noroña va a decir, pues qué bueno que votaron a conciencia, larga vida al movimiento, larga vida a lo que se ha estado logrando y obviamente cuestiona duramente a esta oposición. Pero si usted cree que esto quedó aquí, evidentemente no, porque Marco Cortés aquí es el momento en el que se enfrasca en una pelea con Gerardo Fernández Noroña y creo que no le convenía. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés y aquí se empieza a poner bueno. De modo, senador Noroña, sabía que no quería que le respondiera, lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora, cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, ello por favor. insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, A que se senador, por tipifique favor. en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo respeto el derecho de cualquier legislador, legisladora a presentar iniciativas. Yo aquí aludí al dirigente del PAN, porque además es el dirigente del PAN y senador de la República, ojalá se quede ahí hasta que desaparezcan al PAN, quien aquí le dijo a Adán Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo, así fuera planteado, que eso implica la intervención del ejército de Estados Unidos. Y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el ejército de Estados Unidos. Pero ahora fue más lejos, y él que habla de que está en contra de la militarización pide que haya un golpe de Estado, un gobierno de facto, la bota militar gobernando el país porque el pueblo no los quiere y como no pueden llegar al gobierno quieren que nos quiten a la mala. Intentaron un lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora intentan un golpe de Estado. Eso es lo que yo estoy denunciando, que me parece un hecho gravísimo, me parece un hecho verdaderamente vergonzoso. Finalmente,
la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz, está celebrando, está plena, pletórica, porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México. Que les quede claro, señoras y señores de la oposición, porque parece que no se quieren dar cuenta. Les voy a dar una pequeña ilustración. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas. Nos va a chupar la bruja y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la República, y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Yo hoy quisiera preguntarle a este Senado mexicano y particularmente al régimen morenista, al bloque mayoritario, ¿sirve o no sirve pues la Corte? Porque cuando les dan la razón, hasta aquí dicen larga vida, pero cuando no, los buscan desaparecer. Eso es lo que hacen las dictaduras. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Desaparecieron el tribunal máximo y construyeron el tribunal suyo. Desaparecieron al Congreso e hicieron su propio Congreso. Desaparecieron los contrapesos, las instituciones que ya se rumora que la próxima semana vienen a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque no quieren que haya otros datos y no quieren que haya transparencia. Pero lo que le quiero decir al régimen morenista y particularmente al presidente de este Senado de la República, quien se toma fotos en la sesión, quiero decirle, compañero, que hasta las dictaduras caen. Tarde que temprano caerán y tarde que temprano tendrán que pagar por las atrocidades que están haciendo a nuestro país. Además, yo quiero plantearles de forma propositiva aquí, aprovechemos la buena disposición que aparentemente tiene el presidente Donald Trump de combatir a los grupos delictivos. No nos neguemos a la colaboración internacional. Yo quisiera que le preguntaran a la gente si quieren o no que haya colaboración internacional para que puedan vivir en paz. Concluya, senador. Para que no siga habiendo ejecuciones, para que no vivamos el terrorismo permanente, para que no le vuelvan a cortar la cabeza al alcalde de la capital del estado de Guerrero. Concluya, senador. Que si no quieren que haya colaboración internacional para vivir en paz. Creo que le hablan por ahí, presidente. Gracias, senador. Le están pidiendo la palabra. Usted ya concluyó. ¿No ha terminado todavía, no? A ver. Amigo. Bueno, déjenme hablar. Creo que a la oradora anterior le preguntaron 2 veces, ¿no? A ver, senadoras, senadores del Partido Acción Nacional, miren. Pues sí, pues. A ver. ¿Quién anda aludiendo por allá? Estamos en alusiones. El compañero senador Marco Cortés está contestando una alusión y no es para preguntas. Por eso es que no dimos la palabra y su tiempo concluyó, senador Marco Cortés. Era el senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. A ver, bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidenta. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán,
Ayer dijo muy claramente, no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte. Mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a como han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130. Hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer. Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más que desde la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la Revolución Mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte, no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está de nuestro lado, así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Minutos para alusiones personales. Adelante, Marco. Enseguida, por favor, compañeras. Sí. Muchas gracias, presidenta. Le pido respeto y le ofrezco respeto, presidenta. Respete a las y los senadores de la oposición. Trátelos igual como trata a los de esta mayoría parlamentaria. Eso es lo que les pido. A ver, yo no sé qué tanto les duele, les pica, les incomoda el PAN. El PAN no perdió registro como sí lo hizo el PT, y tuvo que negociar a los más altos niveles el PT, para que le regresaran su registro. Y nosotros representamos 14 capitales del país que gobernamos, más de 250 municipios que nosotros gobernamos y 4 estados que gobernamos, a pesar de todo lo que han hecho. Nosotros el PAN, y por eso les duele, representamos la primer fuerza de oposición en México y eso vamos a seguir siendo de aquí a 3 años, porque en 3 años trabajaremos para quitarles la mayoría en la Cámara de las y los diputados. Quiero decirles, amigas y amigos, respecto de la alusión que tiene que ver con las reuniones en España. Primero, fue con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Ojalá que este gobierno apoye a quien ganó frente a la dictadura de Nicolás Maduro. 2, con el presidente de la Comisión para Iberoamérica del Senado de la República de España. 3, con Feijóo, que es el par de un servidor del Partido Popular, sí, partido hermano del PAN, como también es el partido de Alemania, la Konrad Adenauer, y por cierto, partidos que están completamente en contra de las violaciones de derechos humanos y del fascismo. Y concluyo, presidenta. Me hizo una recomendación Feijóo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que leyera el libro del argentino Marcelo Guyó, que se denomina Nada por lo que pedir perdón. Ojalá aquí en el Senado de la República, donde se respeta la libertad, invitemos a este académico y escritor
a que presente su libro y su visión y no se nieguen a que eso ocurra. Es cuanto, presidente. Primero, quiero manifestar mi respaldo a la presidencia de la mesa directiva. Justo al principio de la sesión comenté que no puede intervenir cualquier senador, senadora cuando quiera y como quiera, que yo presidiendo he sido muy flexible y lo único que ha generado pues es que no se confunda la flexibilidad con debilidad. Y eso que les quede muy claro que no existe. Este movimiento es mayoritario y sabe ejercer su responsabilidad mayoritaria en todos los espacios públicos que tiene. Segundo, cuando usan el eufemismo muy simpático Acción Nacional, que llama dictadura a una democracia, que llama dictadura a democratizar al Poder Judicial, a que por el voto universal, secreto y directo se elija a las personas juzgadoras. ¿Quién elige a las juezas, jueces, magistrados y magistradas? Nadie. Entre el mismo Poder Judicial se lo reparten. Se acabó. Se van a elegir por el voto universal, secreto y directo, les guste o no les guste. Eso se llama democracia. Eso se llama el mandato del pueblo. Y eso es lo... Están desesperados porque como no tienen el respaldo popular, pues quisieran que siguiera siendo el dedo, pero eso se acabó, se acabó, se acabó, por más que griten se acabó y dejen de brincar como chinicuiles en comal, porque no aguantan los argumentos, no aguantan, tienen que gritar, tienen que interrumpir al orador, pidan la palabra, aprendan a debatir, ¿dónde les enseñaron? Instituto de Formación Política de Morena, déles un curso a los legisladores de la oposición y legisladoras para que aprendan a discutir, que sepan que cuando no están en el uso de la palabra tienen que escuchar. Gracias. Y para que vean que no les tenemos miedo a debatir, le propongo a la presidencia de la mesa que se abra una nueva ronda de agenda política para seguirles dando su medicina. Tengan para que aprendan. Senador. Ayer perdieron y van a seguir perdiendo, porque el pueblo de México está de nuestro lado. Gracias, Muchas gracias senador. por su atención. Chávez. Desde su escaño, adelante. Gracias, presidenta. Explicarle al pueblo de México qué está pasando en la sesión del día de hoy aquí en el Senado de la República. Tenemos una oposición que ha sido completamente irresponsable y sin temor a nada, sin temor a estar contraviniendo todos los días lo que dice allí arriba en letras de oro la patria, es primero, insultan el juramento que hicieron cuando tomaron protesta. Juraron guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el día de hoy se vienen a manifestar de manera franca, de manera abierta, en contra de las disposiciones constitucionales que ya son ley. El 2 de junio, el pueblo de México les dijo: la reforma va. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijo: la reforma va. El Consejo General del INE les dijo: la reforma va. Y el día de ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo: la reforma va. Y nomás no entienden que no entienden. ¿Qué están haciendo el día de hoy aquí? Berrinche, pataleo, porque no pueden creer que hayan sido derrotados una vez más, pero váyanse acostumbrando porque les vamos a seguir derrotando en las urnas y en absolutamente todas las instancias, porque sabemos que de nuestra parte está la lógica, la razón y el derecho. Muchas gracias. Y aquí viene la parte final, viene el cierre de todo este enfrentamiento entre Noroña y Marco Cortés, en el que interviene la senadora Andrea Chávez. Hubo un momento en donde intervino Lili Telles, pero vamos a omitirlo, está muy de más, repite lo mismo que Marco Cortés, pero con dotes histriónicos. Pero sí, cierra con esta joya de la corona Gerardo Fernández Noroña, que dejó su lugar como presidente de la mesa directiva para poner en su lugar y darle su medicina a la oposición. Lo que la oposición no quiere entender es que ayer triunfó la decencia.
Cuando Pérez Dayán dice yo no acompaño eso porque no tengo atribuciones, está siendo decente y congruente lo que la oposición no sabe ser. Cuando haciendo trampa la ministra Norma Piña quiere con 6 echar atrás la Constitución, no una reforma, la Constitución vigente, porque con esa Constitución vigente mandó una renuncia, diciendo renuncio porque el texto constitucional así lo establece y porque yo soy respetuosa. Y ayer se le olvidó, hace trampa, dice con 6 porque tenía esos votos y no los alcanza. La Corte se derrotó a sí misma porque estaba envilecida, corrompida, actuando de manera facciosa, tomando decisiones políticas fascistas para proteger el último reducto del conservadurismo, y fue derrotada nuevamente. Y en el colmo de la desvergüenza, vienen aquí a Tribuna Acción Nacional a recomendar la lectura que estoy seguro que no ha leído ni el índice, porque está claro que no leen nada, por eso les va como les va, porque yo estoy convencido que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura, y la oposición está esclavizada a sus prejuicios, a sus mentiras, a sus denuestos, a su actitud de traición a la patria. Llamar al ejército a que dé un golpe de Estado es traición a la patria. Llamar al ejército de Estados Unidos a que intervenga en nuestra nación es traición a la patria. Están desesperados y piden de fuera lo que les niega el pueblo de México y se lo seguirá negando. Están derrotados y siguen diciendo que no lo están. Tengan para que aprendan, seguirán derrotados. Muchas gracias por su atención, senador. Compañeras y compañeros. Ahí está. Entonces, con este enfrentamiento, ¿qué es lo que quiero analizar? ¿Qué es lo que quiero dejar? La Suprema Corte tomó el rol político que le correspondía a la oposición, que le correspondía al PRI, que le correspondía al PAN. La Suprema Corte tomó un rol político. La Suprema Corte, estamos hablando de un poder. Ese poder que se supone debe de ser equilibrio, balance, debe de ser faro de luz, debe de ser congruencia, debe de ser una representación de transparencia y de equilibrio. No puede ser político, no puede ser partidista, no debe ser político. Pero la propia Suprema Corte, no todos, no, sí, todos los ministros de la Suprema Corte decidieron tomar un rol político. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues vimos que para algunos la congruencia no existe. Quieren sacarlo del ministro Pérez Dayán diciendo que lo amenazaron, que seguramente cambió la decisión de su voto por las carpetas de investigación que tiene. Y es muy simplista suponer y decir es que seguro fue por eso, pero quiero pensar bien. Parece que no escucharon lo que dijo Pérez Dayán. No está de acuerdo, pero fue el único que se mantuvo congruente con sus sentencias. Dicen, y de hecho lo dijeron los jueces en los foros, que un juez se conocerá por sus sentencias, porque así es como sabremos el pensamiento, los valores. ¿Quién es el juez cuando emite una sentencia? Pues en el caso de Pérez Dayán podemos no estar de acuerdo en sus sentencias, pero no podemos decir que es incongruente, porque mientras a los demás ministros de la Suprema Corte les estaban citando sus palabras, sus propias palabras, ellos decidían decir que ya habían cambiado, que sostienen lo que dijeron en ese momento, pero que ahora ya no. ¿Por qué? Porque la política imperó, porque ellos sí decidieron quitarse la toga y agarrar partes de la reforma y decir que sí les gustaban, pero luego agarrar otras y decir estas no, y mejor estas las vamos a invalidar, porque degradaron la Constitución a una ley electoral, porque eventualmente violaron sus propios códigos, reglamentos y procedimientos y quisieron jugar un rol político. Y lo hicieron desde la cena de diciembre, donde todavía no se pueden poner de acuerdo los ministros Alcántara Carrancá y Norma Lucía Piña. No sabemos todavía quién tiene la razón. Si fue en casa de Alcántara Carrancá, sin Alcántara Carrancá, pero dejando las llaves en donde está Alejandro Moreno Cárdenas en esa cena, o si fue no en la casa de Alcántara Carrancá, como dijo Norma Piña, pero que nunca hablaron de asuntos políticos, pero invitaron a los magistrados del Tribunal Electoral, que son la máxima autoridad en materia electoral, pero nunca hablaron de un asunto electoral.
¿Por qué tendríamos que creer en los ministros de la Corte cuando nos han mentido? Cuando nos han insultado. ¿Por qué tendríamos que creer en ellos? Y ese poder, el poder judicial, era el último reducto de la oposición, porque hoy la oposición está desesperada. Escuchar a Marco Cortés intentarle dar consejos a la presidenta. Escuchar a Marco Cortés decir que hay que tipificar el delito de narco como narcoterrorismo para abrirle la puerta a Estados Unidos a una invasión, que de eso piden su limosna, una intervención en México, violando nuestra soberanía y nuestra constitución, pero al mismo tiempo salen y dicen que ellos están a favor de la constitución y que ellos la van a respetar, cuando la han pisoteado una y mil veces. Escuchar a Marco Cortés llenarse la boca y decir que en 3 años van a ganar. ¿Qué van a ganar? Yo estoy segura que van a perder al menos el estado de Chihuahua. Y a cómo van, probablemente Querétaro. No sé si Aguascalientes y Guanajuato, pero al menos Querétaro y Chihuahua es muy probable que lo pierdan. La senadora que hoy representa Chihuahua es una joven de Morena y es la más votada. Y no somos científicos, pero si el Senado es la representación legislativa de un estado, pues no hay que hacer 1 más 1 para entender que está encaminada a ser candidata gobernadora del estado de Chihuahua, Andrea Chávez. Y se convirtió en la primera mujer más joven en gobernar el estado de Chihuahua y quitárselo al PAN. Pero sale Marco Cortés y dice que van a ganar en 3 años. Como en su momento dijo Alejandro Moreno Cárdenas que estaban ganando mucho, hoy solo gobiernan 2 estados. Y de esos 2 estados que gobierna el PRI, al menos Durango al 100% vota con Morena. ¿De qué le sirve a Alejandro Moreno Cárdenas hablar del PRI y de los 2 únicos estados que gobierna cuando ni siquiera en Durango lo quieren en realidad? Entonces, este enfrentamiento, cómo veíamos este vaivén de argumentos entre Noroña y Marco Cortés y este posicionamiento de Andrea y etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos da a entender? Nos da a entender algo muy sencillo. La oposición está más derrotada que nunca. Y cuando la Suprema Corte le intentó abrir la puerta a impugnaciones, pero utilizó la propia reforma para intentar invalidar la reforma sin siquiera darse cuenta de los alcances, porque quiero que dimensionen esto. En el artículo 94 de la Constitución dice que la Suprema Corte se integrará en este momento ya por 9 ministros. Hoy todavía está integrada por 11. Y bajo ese mismo tenor, para el artículo 105, dice que las decisiones de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, se tomarán con una mayoría de 6 votos. Lo que hizo Norma Piña es irse al 105, pero pasarse por el arco del triunfo en 94, que dice que debían de ser 9. Si ellos hubieran votado por validar la inconstitucionalidad de algunas partes de la Constitución a la que degradaron como ley electoral, como proponía Alcántara Carranca, no sé si sabían lo que estaban provocando o no, pero eventualmente estaban provocando que iban a tener que correr al menos a 2 ministros en ese momento para poder cumplir con el artículo 94 y que 6 fuera mayoría. ¿A quiénes iban a correr? A Luis María Aguilar, que ya se va, ¿y a quién más iban a correr? Porque aparte, de manera completamente discrecional. Y bajo ese mismo tenor iban a tener que eliminar salas para quedarse solamente con la sala superior. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Lo iban a hacer en ese momento? Pero que no se venían quejando de que esta reforma, hoy ley vigente en la Constitución, iba a dejar sin trabajo a miles de trabajadores del Poder Judicial y no se dieron cuenta que con lo que estaban haciendo podían ellos incurrir en eso. Y voy a más, todavía si nos echamos un poquito para atrás, las decisiones que tomaron desde el 16 de septiembre a la fecha podrían ser completamente inválidas, porque ahí sí las han estado tomando con una mayoría de 8 votos. ¿Por qué no con 6? Si la reforma entró en vigor a partir del 16. Entonces, vemos que la propia Corte tomó una pésima decisión, desesperada, improvisada, en un intento completo de hacer un madruguete y de proporciones épicas
Al mismo tiempo que la Corte se destruyó a sí misma, la oposición cayó, lo que quedaba de la oposición.